Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo Gracias. estás? Gracias por estar con uno en directo. De todas maneras, esto es como ácido, como hiel. Mira, en un gobierno que ha perdido la confianza, cualquier cosa como esta agrega la desconfianza. La verdad es una trivialidad. Tiene que ver... No es la Casa Blanca de las Lomas. No tiene nada que ver. Es un terreno cuando tenía 22 años, cuando Valle de Bravo estaba colapsado, los precios de los bienes raíces en México no eran gran cosa. Pudo haberlo comprado el papá y puesto todo al nombre del hijo. El hijo no había sido ni regidor, tenía 22 años. Bueno, pero todo esto le atiza al fuego. Atiza al fuego. Vende. Pero sobre todo te muestra que la estrategia que siguió el gobierno de la República de entregar declaraciones patrimoniales a medias no funciona. Donaciones, cuadros. Si quieres hacer las cosas de verdad, tienes que decir, esta propiedad adquirida a tal precio, con tal escritura pública, cuadros de tal tipo, de tal precio. De eso se trata la transparencia. Si no estamos jugando con que medio informamos, pero en el fondo no informamos de verdad. Es el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, medio informamos y medio desinformamos. Exacto. Entonces yo creo que es lo que encontró Reuters me parece muy poco importante, pero abona en un contexto de enorme incredulidad y para colmo abona en el arranque la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Que ayer anunció el presidente de la República, justamente allá en Palacio Nacional. Ahora, yo sí creo que esto nos señala un tema fundamental, que un sistema nacional como este, que voy a regresar a las virtudes y defectos del mismo, requiere que a la cabeza haya un compromiso de comportamiento estricto respecto al uso de los recursos, respecto a la transparencia y respecto a la asignación de contratos y esas cosas. Si ahí hay titubeos, hay intereses encontrados, información a medias, la credibilidad del sistema se va a derrumbar. Ahora bien, es una buena reforma, Pepe, pero es una reforma muy complicada. Es una reforma buena en la medida en que sí amarra más los mecanismos para poder encontrar dónde están los abusos, se amplían los periodos que puede la autoridad investigar sin que haya prescrito el crimen, se le da más dientes a la Auditoría Superior de la Federación, no tiene que empezar a investigar hasta que acabó el ejercicio. Pero deja cabos sueltos. Ayer lo estábamos viendo. Por ejemplo, no trae nada relacionado con sanciones a gobernadores rateros. No trae la parte penal. Exacto, los castigos que merecen los rateros. Pero ese ya están en la ley. O sea, tampoco es como si ahorita robarte el dinero del erario no tiene sanción. Sí lo tiene. Lo que pasa es que no han querido entrarle. Hay un señor en la cárcel, de hecho un exgobernador llamado Granier que está en la cárcel porque el gobernador entrante encontró las raterías y se fue sobre de él. Con la ley actual, un gobernador que robó lana, que asignó contratos, se puede actuar. Siempre y cuando sea del partido adversario. Porque si es de la misma élite, yo te tapo y tú me tapas. Juegan mucho al yo te tapo y tú me tapas, y también se requiere un presidente que use las facultades que tiene. La ley fiscal no te permite no declarar el dinero. Entonces, si resulta que existe una ratería y lo pusiste a nombre de un tercero, es un delito fiscal. Y si no declaraste fiscalmente, es un delito fiscal. Y si lo declaraste fiscalmente, estás reconociendo el otro delito. Sí, pero ahora todo esto es un delito, cuando mucho político. No. Hoy es un delito que se puede perseguir penalmente. A ver, ¿cuántos están en la cárcel por lo han querido hacer? Eso es a lo lo que voy. Estoy diciendo que legalmente ya se puede, que se requiere voluntad política. Y ese es el problema de esta nueva reglamentación. Pero es que no basta con hacer justicia, es decir, no hace falta la justicia, basta con que te exhiban en una llamada telefónica obtenida de manera ilegal, que rumoren que te robaste o que tienes lo que dices que no tienes. Pero ese es otro problema. Y eso ya la sociedad te sentenció. Pero ese es otro problema, porque te pueden estar sentenciando por una mentira. Ese es otro tema. Aquí no tenemos buenas leyes contra el robo de información, contra la difamación, etcétera. De lo que se trata un Estado de Derecho es lo que le está pasando hoy al líder de la Cámara en Estados Unidos, que por un dinerito que no declaró y una serie de transerías, se va a ir a la cárcel. Y para eso necesitas dos cosas: leyes fuertes e instituciones que tengan la autonomía y la fuerza para irte sobre los que violan la ley. Las reformas que se hacen avanzan muchísimo en el papel.
falta las leyes secundarias y falta ver que ese fiscal anticorrupción que tendrá que nombrar el Senado va a ser realmente autónomo y va a echarle realmente los kilos a combatir las violaciones a la ley. Vamos a ver. A diferencia de otras reformas que son relativamente fáciles, que son, digamos, la energética, tiene muchos problemas, pero es que el Estado se retira, entran otros, lo tienes que saber regular, y si no pasa lo que pasó con la reforma de telecomunicaciones, la privatización de telecomunicaciones en los 80s, tampoco es pan comido, pero eso requiere mucho menos capacidades estatales. Esta, decía ayer el presidente, es como la reforma democrática, la reforma electoral, que no se le creyó al principio, se parece un poco, porque es poner capacidades institucionales para frenar comportamientos que antes estábamos acostumbrados, que se roben el voto, que no haya competencia genuina, etcétera. Se fue construyendo esas instituciones, pero la gran diferencia con esta reforma es que allá había partidos políticos que querían llegar al poder y presionaron para que la ley se cumpliera. Lo malo ahora es que suele haber una suerte de contubernio entre los partidos políticos y ninguno quiere que se destape al otro, no vaya a ser que lo destapen a uno. Es un problema. Ese es el gran problema. Vamos a necesitar una sociedad que presione Sí. y unos buenos nombramientos Claro, en estos casos. porque el Sistema Nacional Anticorrupción en el papel se ve muy lindo, muy bonito, muy cuadrado, pero omite un aspecto. No es una solución de castigo penal, no es una solución política, es simple y sencillamente un asunto para combatir algo que viene de cultura. Y ahí no se está tocando ese aspecto. No, sí se está tocando en la medida en que la información va a estar más transparente. El Senado, la Cámara, el Poder Legislativo ha gastado $300 millones en los últimos 30 meses que no tiene que rendir cuentas. Sí. Ahora va a tener que rendir cuentas. Eso es un cambio. Pero en fin, habrá mucho tiempo para discutir un tema que es complicado, porque acuérdate cómo celebramos la reforma penal de los juicios orales. Y van atrasadísimos, ya no tiene impacto. Son reformas muy complicadas que requieren mucha presión de la sociedad para que aterricen bien. Gracias, doctor Elizondo Mayer Serra. Gracias a ti, Pepe. Con Uno en Directo.